Bienvenidas, bienvenidos a todos de nuevo, una semana más a esta Finisher Academy. Hoy contamos con colaboración especial que me hace realmente muchísima ilusión incorporar una figura extra sobre el tema de la psicología, que creo que es un pilar fundamental del que debe sustentarse el entrenamiento y más en nuestro mundillo de deporte amateur, que la parte del coco juega un papel fundamental. Y tenemos con nosotros a Paul, que dejaré que él mismo se presente. Y me gustaría, Paul, preguntarte quién eres y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Bien, bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Yo normalmente hago estas llamadas o estas colaboraciones sin verme. Hoy, como estoy en Instagram, también me tengo que acostumbrar, pero es una anécdota. Nada, volviendo a lo que toca, yo soy psicólogo del deporte y la salud, trato con deportistas de alto rendimiento y deportistas que simplemente hacen del deporte una modo de vida y que bien se llama pues deporte en salud, ¿no? Después, yo soy deportista también, por lo tanto, mi identidad podríamos decir que se basa o se construye gracias al deporte y gracias a la psicología. Esos son los dos grandes pilares que conforman mi trabajo y mi día a día. Y nada, hoy espero aportar mucho lo que pueda. Vale, por lo tanto, hoy tendremos la doble versión, ya que hablamos de diálogo interno, la versión Paul deportista y la versión Paul psicólogo deportivo, ¿no? Ujú. Ahí, sí, sí, intento que tanto la versión una como otra estén en sintonía y que no haya disonancias, que el pol deportista actúe y piense en la misma forma que lo haría el pol más psicólogo y creo que así es de otra. Por otro lado, sería un poco incongruente y extraño, ¿no? A la misma vez. Pero no, suelen ir de la mano y aunque a veces todos tenemos momentos más buenos y malos, en general, pues sinceramente me está yendo bien. Vale, perfecto. Vamos con el tema que nos has propuesto. Habíamos propuesto el tema de la motivación, que siempre que lo propongo sale otro tema y siempre me acaban reventando el tema de la motivación. O sea que el próximo día no Ujú. dejaré espacio a la votación o pondré tema 1 motivación, tema 2 motivación, porque siempre me lo revientan. Resulta, yo creo que es que toda la comunidad finisher están altamente motivados y les ha interesado más el tema de ese diálogo interno, ¿no? Ujú. Antes de entrar en materia, ¿por qué crees que es importante hablar de este tema? Primero porque es una inquietud que tiene la comunidad. En el momento que la comunidad tiene esta inquietud, al ser, digamos, una demanda de varios, seguro que tiene que ser escuchada, ¿no? La otra cosa es qué pienso yo sobre el diálogo interno o por qué creo si puede ser importante o no. Esa es otra respuesta, ¿no? Una es mi opinión personal y la otra lo que yo, bueno, lo que percibo de la gente. Si quieres te respondo un poco por cuál es mi opinión al respecto del diálogo interno. Dale, dale, sí, sí, sí. O sea, ya hemos visto que totalmente de acuerdo, que es que algo está pasando en el grupo si todo el mundo tiene esta inquietud. O sea, que sabemos Ujú. que algo está pasando, o sea, que significa que hay un nivel de conciencia, creo, bastante elevado con el tema del diálogo interno. Yo con ellos trabajamos muchísimo, con los que están en el equipo Finisher, el tema de el no castigarse, el tratarse bien. Bueno, entraremos en materia, pero bueno, dale caña. ¿Por qué crees tú que es importante? Bueno, a ver, yo cuando pensaba en hacer esta charla, sí es cierto, Tony, que primero de todo, si no lo he dicho, pues muchas gracias por invitarme y confiar en mí. Eso siempre vale decirlo otra vez, si hace falta. Y después pensaba que, bueno, ¿cómo puedo abordar un tema que desde el punto de psicología es un poco extenso y que se explica por varios sitios y no solo simplemente lo que voy a decir ahora? Imaginaros que ahora os digo, bueno, el diálogo interno es importante y si tenemos un diálogo interno malo nos va a perjudicar y si es bueno o positivo nos va a beneficiar. Esto es tan obvio que no me necesitáis a mí, ¿no? Es como deciros, bueno, tenéis que hablaros bien y entonces irá bien. Eso es a veces no porque sea obviedad, pues lo podemos pasar por alto, pero no funciona, no es tan sencillo, porque si no, todo el mundo se hablaría bien y el problema resuelto, ¿no? Vamos por partes. El diálogo interno al final lo que refleja varias cosas. O sea, el que se manifiesta es el diálogo,
pero el que hay más, el que lo provoca, pero mejor dicho, son otro tipo de cosas. Por ejemplo, nuestro diálogo interno está motivado puede tener una connotación agradable y una connotación desagradable. La agradable podría ser, pues, es una proyección de nuestros deseos, de nuestras ilusiones, ¿no? Nuestro diálogo interno también puede tener una vertiente más desagradable que nos resuena mucho más a todos y nos inquieta mucho más a todos, que puede ser producto de nuestros miedos, de nuestros complejos, de nuestras inseguridades. Entonces, la forma que tiene la mente el el relacionarse con todos estos conceptos que acabo de nombrar o de enumerar es el diálogo interno. Dicho de otra forma para que se entienda. Observo mi diálogo interno y puedo llegar a interpretar cuáles son mis miedos, mis inseguridades, mis complejos, pero también mis deseos, mis ilusiones, mis objetivos, ¿no? Eso por un lado. Antes de entrar en esto, ¿crees que realmente somos conscientes de que existe ese diálogo interno? O sea, ¿quién está hablando ahí? O sea, ¿esas voces son realmente nuestros miedos cuando son Hay, desagradables? no, y hay más. Vamos a hacer una primera diferenciación, lo que es el pensamiento. Lo ¿Vale? vamos a hacer muy sencillo y muy esquemático y lo vamos a dividir en dos. ¿Vale? En dos quiere decir el diálogo operativo y el diálogo del ego, o el pensamiento operativo o el pensamiento que es un reflejo de nuestro ego. ¿Vale? Eh, vale, entendiendo operativo como, por ejemplo, si estamos en carrera, ya entramos en materia, sería ahora tengo que comer, que no me olvide de comer, ahora viene una bajada técnica, presta atención, eh, que tiene que ver con lo que estamos haciendo y que está al servicio de nuestra inteligencia. Nuestra ¿Vale? Sería inteligencia, lo no emocional, podríamos decir. ahora cuando haga la diferenciación verás si es emocional o no, ¿Vale? pero acabo enseguida, que era, bueno, pues por ejemplo, estaba diciendo operativo, que es pues, lo que estamos haciendo en ese momento, si estamos ejecutando una cosa, bueno, de tareas más que nada. Dicho de otra forma, ¿qué es no operativo? Lo que no es ego, por lo tanto, lo que no es un diálogo interno que viene, como decías tú, de las emociones, por ejemplo, del miedo, por ejemplo, del complejo, como decía antes. También en carrera, nos podemos imaginar que estamos corriendo y un diálogo interno operativo diría, ostras, ahora tengo que controlar el ritmo. No puedo, no ¿por qué? Porque tengo una estrategia de carrera, me ciño a ello. O tengo que dejar escapar un poco el grupo porque no es mi ritmo, también es operativo. Pero en el momento de, ostras, ¿y si no sigo el grupo? Y eso me hace perder la carrera y ese diálogo más, bueno, proyecto de la inseguridad o del miedo. O si ahora me adelanta uno y no voy bien, siempre me pasa lo mismo. O si pierdo esta persona o ese corredor, ya no podré seguir igual de rápido. Bueno, estoy improvisando, ¿eh? Los diálogos, normalmente esos pensamientos, muchas veces son más precisos que esto, ¿no? Y para hacer la gran diferenciación es esto. Nuestro diálogo interno es operativo o egoico, no tiene más. Vale, perfecto. Claro, el del ego tiene que ver con nuestras emociones también, claro. Vale, por Se lo tanto, entiende así, ¿verdad? sí, 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 sí. O sea, tenemos un diálogo interno más, digamos, técnico, más coach de, venga, va, tengo que nadar, me tengo que centrar en la técnica, y luego tenemos un diálogo más que es del ego, ¿no? Y está más relacionado con esas emociones, esos miedos, Sí, esas inseguridades, que creo que es ahí donde más duele, ¿no? Porque este diálogo técnico creo que todos lo tenemos bastante asimilado, ¿no? Lo que pasa es que el de el ego nos puede intercedir muchísimo en este diálogo operativo, ¿no? Es decir, yo puedo tener una estrategia perfecta de competición, pero por inseguridad, por desconfianza, por, no sé, por abuso de ego, reventar esa estrategia, ese diálogo, como que le puede vencer, ¿no? sí. Puedo poner un ejemplo que yo creo que puede servir para todos con atletas de alto rendimiento. En las atletas de alto rendimiento también tienen un ego y también tienen susceptibilidad. Pero digo alto rendimiento, pero esto nos sirve para todos. ¿Por qué? Porque el atleta de alto rendimiento se lo toma muy en serio, pero mi vecino también, porque lo que quiere hacer es
mejorar su marca o hacer lo mejor posible, está comprometido con todo eso, con todo lo que se propone. Pero lo digo con lo de alto rendimiento porque es como, digamos, el punto más exigente del deportista, ¿no? Pero funciona igual, porque es para todos igual. ¿Qué sería? Em, la atención al servicio del rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros preparamos una estrategia de carrera en que los 2/3 de carrera se tiene que ceñir a la estrategia, a percepción del esfuerzo, a la nutrición planteada, el ritmo de carrera planteado, los tiempos de paso. Y en el último tercio es ahí donde entra la parte más mental. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta estrategia? Porque pensamos que la mejor versión del corredor sale a partir de aquí. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que no sea del trail. Eh, Todos sabemos en el tenis, que es un deporte muy psicológico, que cuando el gesto técnico viene precedido por un pensamiento intrusivo, ya sea por deseo de ganar o por miedo a no perder, este gesto técnico se ve alterado por este miedo. Por ejemplo, el drive ya no sale tan natural o sale sobreintencionado, saliendo la pelota no tan precisa o saliendo el gesto técnico no tan preciso. Bien. Esto es una cosa muy sencilla de entender, a la vez difícil de trabajar, que es como nuestra mente hace una interferencia en la ejecución, en la ejecución técnica y motora. Nuestra mente en el trail, en los deportes de resistencia, a lo mejor no precisa de tanta atención y concentración en puntos tan concretos, pero sí de un punto más general continuo. ¿Sí? Entonces, lo que trabajamos nosotros a partir de la relajación de la atención y la reestructuración cognitiva y otras maneras de trabajar, es que la atención esté simplemente al servicio del rendimiento. La atención no está al servicio de toda la vorágine de pensamientos que no sean operativos. Vale, aterricemos eso. Estamos entrando mucho en competición, luego entraremos en la parte de entrenamientos y gestión de entrenamientos, pero me parece muy interesante el tema de la atención. O sea, la atención, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? La estrategia sería llevar la atención a esa parte más operativa para alejarnos de esa parte más de ego, por Ujú. ejemplo. ¿Sería esa la idea? Sí, exactamente. Te pongo un ejemplo a ver si lo he entendido bien. Por ejemplo, estoy en la T2 de un triatlón, estoy en la carrera, empiezo a Ujú. sentir mucha fatiga, empiezan a venir sentimientos de estoy bajando mucho el ritmo, no voy a hacer mi marca personal, esto no me vale la pena. Ahí tendría que cambiar mi foco de atención, quizá a gesto técnico, estrategia nutricional, las vueltas que me quedan, por ejemplo. Mira, es muy interesante esto que comentas, Tony, porque al final es como si estamos diciendo, eh, hay una cosa muy importante aquí. Vale, pues es que estoy intentando silenciar el teléfono y no me estoy saliendo, pero bueno, intentaré concentrarme. La cosa es, si fuera tan sencillo siempre decirle a la persona que la atención la dirija donde le interese, lo tendríamos bastante ganado. Aquí hay una serie de interferencias. Esto es fundamental, ¿eh? Que tú puedas dirigir la atención donde toca, tendría que ser siempre así, pero no siempre es así. ¿Cuándo no pasa esto? Vale, esto es el punto más importante seguramente de la charla de hoy, que es la intensidad y la frecuencia de nuestros pensamientos. La intensidad y la frecuencia de nuestros pensamientos está supeditada al nivel de activación barra, al nivel de susceptibilidad barra, al nivel de ansiedad. Barra ¿De a nivel de acuerdo? fatiga. Sí, hay varias barras porque es multifactorial todo el tema del ser humano y sobre todo en la mente. Pero para simplificarlo es cuánta huella de ansiedad hay en ese concepto, en eso que está interpretando. Interpretando la mente quiere decir lo que ve, lo que piensa, lo que escucha. Todo esto son estímulos fenomenológicos, son estímulos de fenómeno y estos fenómenos se interpretan. Si yo escucho un corredor detrás que se acerca, mi mente enseguida interpreta qué quiere decir. Me está apillando o atrapando un corredor. Si me adelanta un corredor y me da una palmadita o ánimos y va como si nada, mi mente sabe que él está perdiendo una posición. No hace falta que se lo explique nadie. Esto se interpreta de forma automática. Si tú tienes flato, tu mente sabe qué quiere decir eso.
O sea, hay muchos estímulos que son de interpretación automática y que tienen un impacto emocional en el corredor. ¿De qué depende que esos estímulos sean neutros o sean muy emocionales? Pues depende de sus creencias en parte. O sea, hay para entendernos, hay una base de qué es para ti correr, qué es para ti el deporte, qué es para ti ganar, ¿no? Qué es para ti competir, qué es para ti que decir cómo te relacionas con esto y qué significado tiene este para ti. Esto es el ABC del psicólogo con el atleta, que hace pues una concienciación de sus propias creencias del atleta. Y a partir de aquí van a florecer, se dice, ¿no? Van a aflorar pues diferentes tipos de pensamientos. Miedos en formas de pensamientos, inseguridades en forma de pensamientos. Si el atleta tiene miedo a perder o tiene una ansiedad, una huella de ansiedad en perder por las experiencias pasadas, por proyecciones, por complejos, lo que sea, cuando le adelante un corredor, ese estímulo va a tener un impacto emocional significativo en esta persona. Y a lo mejor por otro atleta que no tiene ese concepto de ese concepto de ese estímulo quiere decir, interpreta ese estímulo de otra manera, no tendrá ese impacto emocional. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, Tony? Porque la atención, más que dirigirla, hay que observarla también. Cuando sabemos relajar la atención como una de las pautas de aprendizaje y aparte trabajamos todo nuestro sistema de creencias, nuestra mente se vuelve mucho más contemplativa. Nuestro diálogo interno es mucho más sosegado. Por lo tanto, esa frecuencia y esa intensidad baja la intensidad y baja la frecuencia. Dicho de otra forma y para terminar, un atleta ya muy entrenado, con una mochila emocional vacía, con una buena gestión emocional, inteligencia emocional, no le van, no le van a venir pensamientos disruptivos. Y si le vienen, no le van a interferir en su rendimiento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Vale, todo Eso esto sería. tenemos que aterrizarlo en nuestro mundillo. O sea, nuestro mundillo no es tanto de clasificación, de quedar entre los primeros, en que me Vale. adelante el anterior, sino es más Sí, sí. estoy pensando en mí mismo, ¿eh? Cómo es mi diálogo interno en una competición, cómo es, que luego entraremos en la parte de entrenamiento. Es más, voy a sacar el rendimiento, voy a cumplir mis expectativas, voy a sacar el rendimiento por lo que he trabajado. Ese miedo es más en no sé si voy a terminar, no sé si van a aparecer los calambres, no termino de tener buenas sensaciones. La mayoría de los que están aquí hacen entre triatlón de media distancia, maratones. Es un perfil de resistencia de larga duración casi todos y creo que esa parte suele venir en las fases finales. Por eso te comentaba lo de la fatiga. Cuanto más fatiga hay o como esa sensación de mayor riesgo, la fase final de las competiciones, ese miedo es más de no acabar o no poder cumplir o no cruzar la meta. O sea, nuestro objetivo es cruzar la meta, ¿no? No sería tanto el tema clasificación, pero bueno, quiero entender que el mecanismo es el mismo, ¿no? Es Eso. exactamente el mismo. De hecho, cuando tú hablas que es para ti el deporte, ya es mucho más profundo que es para ti acabar. Obviamente que es para ti acabar, se tiene que trabajar y tiene un significado. Pero ¿qué es para ti el deporte? Es más nuclear, tiene más sustrato. Eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque independientemente de lo que es más periférico, lo más profundo a nivel de creencias es lo que marca la diferencia también de trabajar. ¿De acuerdo? Vale, podríamos hablar de propósito. Sí, de lo más nuclear, ¿no? Que es propósito vital, que es como, buah, es un poco a qué vengo a hacer este mundo, pero es importante, ¿eh? Porque estar alineado con... ¿Por qué es importante, Tony? Porque hay veces que hacemos las cosas por inercia, hacemos las cosas porque no tenemos resueltas otras y para no tener que pensar en unas, hacemos otras y nos distraemos. Por lo tanto, la persona, antes de hacer deporte y ser deportista, es un ser humano y eso no hay que olvidarlo. Y hay que estar alineado con tus propósitos vitales, estar alineado en sintonía con tus valores, tu forma de ser y de actuar, de cómo entiendes tú el mundo, cómo entiendes tú tus pilares fundamentales que te acompañan en esta vida y cómo te relacionas
y en qué punto están en este momento, que tú te estás poniendo más retos todavía. La cual cosa está genial que te pongas retos, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, hay veces que hay personas con todo el desconocimiento, pero con toda la buena voluntad, se ponen propósitos muy retadores o difíciles de conseguir por buscar un aliciente que a lo mejor no lo están encontrando en otro sitio. Y tienen la sensación que se lo juegan a toda esa carta o esa mano o esa forma de hacer. Y cuando eso ve o interpreta que se está tambaleando, cayendo o no está llegando donde quiere llegar, como que empieza a tambalear o temblar todo, ¿no? Y eso tiene que ver en cosas mucho más longitudinales de nuestro día a día, de meses atrás, de años atrás, y es muy importante también. Sí, Luego también hablaremos de ello, me lo apunto para que no se me olvide. Es que creo que muchas cosas de estas, como deportistas, nunca nos las planteamos. O sea, coger, parar un momento y preguntarte a ti mismo cuál es el núcleo, por qué haces esto, qué sentido tiene, realmente vale la pena. Hay muchísimas preguntas que creo que como deportistas ni nos hemos hecho, porque a veces hemos como entrado en esa inercia de las pruebas, de los retos. A nivel de ambiente social nos ayuda, nos acompaña, nos alimenta nuestro ego, pero luego hay un lado oscuro en todo esto, ¿no? Y hay que saberlo gestionar porque no siempre es un camino de rosas, ni un camino de gloria, ni un camino de satisfacción. lo explicas muy bien, ¿eh? Lo explicas muy bien. Se nota que te ha llegado muchos inputs, o tú en primera persona, ¿no? Que tienes un bagaje, y es muy así. El tema más oscuro, y no es que sea oscuro de per sí o de per se, sino que se vuelve oscuro. Las cosas se nos pueden volver oscuras, pero las cosas en realidad no son ni oscuras ni claras. Las cosas dependen de cómo uno le interpreta. Y cómo depende de lo interpreta, depende de cómo son sus creencias, depende de qué ansiedad tenga o no, depende de este tipo de cosas. Pensar que la gente que tiene un umbral muy alto, bueno, o muy bajo de susceptibilidad, por lo tanto tiene una ansiedad muy alta, eh, interpretan estímulos amenazantes que nosotros no lo entenderíamos nunca de una forma razonada. Por eso dicen que los miedos son irracionales, porque con el razonamiento no se van los miedos, ayudan a que se vayan. Pero eso es un tema mucho más profundo que no tocaré hoy, pero que cuando la gente dice que los miedos son irracionales es precisamente por este tipo de cosas, porque con la misma herramienta que los crea, que es la mente, es lo que la misma herramienta con la que queremos solucionar ese problema. Eso no voy a explicarlo, dejo ahí la frase y me quedo tan ancho, Lo pero, tenemos. pero darle una vuelta, ¿eh? Nosotros intentemos, son irracionales porque con la misma herramienta que creamos nuestros miedos, estamos intentando solucionarlos. Es por eso son irracionales. Hay otra manera de subsanar esos miedos, pero no, Vale, mejor no es el tema de hoy. se me abre una pregunta. ¿Hay personas más con una mayor predisposición como a tener más esos pensamientos recurrentes, Sí, sí, ese sí. ruido mental todo el tiempo y personas que prácticamente en ningún momento? ¿O es porque no se tienen las mismas herramientas? Bueno, pregunta buenísima. Voy a empezar por el principio y muy rápido. El principio es que hay una predisposición genética, empezando por aquí. Esto es una evidencia científica. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que si tú tienes familia neurótica, ¿qué neurótica quiere decir? Bueno, utilizo la palabra neurótica de una forma coloquial, ¿de acuerdo? No vamos a ser muy rigurosos ahora. Pero cuando digo neurótico me refiero que tenemos esta predisposición a darle vueltas a las cosas, a preocuparnos y a vivir en el mundo mental. Lo dejamos así. Pues bien, si nuestros padres o abuelos han sido más un carácter más de darle vueltas a las cosas, lo diremos así, hay predisposición genética, por lo tanto los hijos puede que también tengan ese tipo de facilidad. Pero la buena noticia, Tony, es que esto puede mejorar muchísimo. No es una cosa de que digas, bueno, estás en este punto de darle muchas vueltas a las cosas y que en este punto me quedo, no, ni mucho menos. La gente puede evolucionar muchísimo y esa susceptibilidad a los pensamientos y al mundo mental baja. Am, Obviamente aquí hay conocimiento, experiencia, herramientas y este conjunto, más la variable tiempo sumando a favor, baja. ¿Cuándo sube? Sube
fijaros, cuando vosotros erais adolescentes, vuestro mundo mental no era tan fuerte, simplemente porque no habíais vivido tanto tiempo en este mundo mental. A medida que habéis sumado años, depende cómo haya sido vuestra relación con el mundo mental quiere decir el mundo de los pensamientos, de la identidad, del ego, de la autoestima, este va cogiendo relevancia. ¿Por qué va cogiendo relevancia? Porque como más tiempo pases en el mundo de los pensamientos, más relevancia coge. Por eso, a medida que vamos sumando años, es como más trascendencia tiene el mundo de los pensamientos. Si no, si queréis de una forma intuitiva, para entender lo que explico, tirar atrás. Por eso los adolescentes no acumulan esa, ¿cómo diría? Los adolescentes te perdonan enseguida. Se enfadan muy rápido, pero no tienen rencor, porque no tienen un ego tan desarrollado donde este sentimiento de rencor esté tan desarrollado. Y si vamos más atrás, cuando eres más chiquillos, vivíais en la experiencia. Cuando vosotros y vosotras corríais, solo corríais, no estabas valorando, juzgando de si corrías rápido o no, o lento o no. Simplemente vivíais en la experiencia. Eso se llama vivir en la experiencia. ¿Qué ha pasado? Que a medida que hemos sumado años, nuestro mundo mental, gracias a nuestra capacidad de pensar, de abstracción, que decimos los psicólogos, se ha ido desarrollando, cogiendo cada vez más notoriedad en nuestro día a día. Y si vamos sumando más años y más años y más años, cada vez tiene más presencia en nuestro día a día hasta el punto de solo vivir ahí. Vale. Por lo tanto, Podríamos aplicarlo también al deportista de los años que lleva de experiencia. O sea, aunque una persona se introduzca en el mundo del deporte de resistencia a los 50 años, tiene una parte de madurez, ¿no? En teoría, cuando pase más años de experiencia, mejor sabré gestionar eso. no, depende de cómo han sido, de si han sumado a favor o han sumado en contra estos años, Tony. Esto es muy importante. Es que al final no te crees que hay tanta diferencia en hacer este paralelismo en eh, Paul deportista o Tony deportista o cualquier de las personas que nos están siguiendo y Paul persona corriente y Tony persona corriente. Es que están tan íntimamente ligados que podemos ponernos el rol de deportista, pero es que en el rol de papá o mamá y el rol de el trabajo también nos va a afectar. También perdemos la concentración, también tenemos un diálogo interno que no es del todo positivo. Ahí quería llegar, o sea, quería ir a la parte de contexto. Es decir, por mucho que yo quiera, mi versión Tony padre, mi versión Tony trabajador, los pensamientos recurrentes que tenga como persona también son los mismos que florecen como deportista, ¿no? Si yo soy inseguro en mi día a día, seguramente en la parte deportiva también seré inseguro. No exactamente, no exactamente. Vamos a... Me encanta porque son preguntas súper pertinentes. No exactamente. Intuitivamente parece que tenga que ser así, pero fíjate, no es siempre así, porque tú no tienes la misma autoconfianza haciendo un deporte y no tienes el mismo objetivo que te rete haciendo ese deporte que un trabajo que hace 20 años que haces en la zona de confort. No tiene nada que ver. Por lo tanto, la ansiedad también se manifiesta en dos evaluaciones muy rápidas, la primaria y la secundaria. La ansiedad, repito, se manifiesta en cuanto hacemos una evaluación primaria, indicamos contexto deportivo, ¿vale? Hacemos una evaluación primaria que es, yo me expongo a este reto, acabar un Ironman, Y la secundaria, que está sujeta, la evaluación secundaria es cuáles son mis herramientas, ¿de acuerdo? Lo digo antes de hacer el previo. ¿Cuáles son mis herramientas para afrontar ese reto? ¿Vale? Pero esta valoración, tanto uno como otra, es subjetiva. Por lo tanto, el atleta puede valorar la primaria, es decir, me enfrento a un Ironman, y lo puede valorar como algo súper difícil, porque nunca ha hecho. Y después, sus propias herramientas para superar ese reto las puede subestimar o las puede sobreestimar o hacer una evaluación bastante fiel a la realidad. ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, si el reto supone un 8 digamos, de valoración, de dificultad, y la percepción de sus herramientas para hacer frente al reto que se ha puesto es un 6, ese más menos es inversamente proporcional a la ansiedad que va a tener. ¿Sí? Por lo Bienvenido, tanto, bienvenido a nuestra realidad. sí, pero disculpad que lo explique tan técnico. Estoy acostumbrado a explicarlo No, así, no, pero dicho de otra forma, fácil de traducir. Yo me he sí, apuntado a un Ironman
y sé que debería entrenar 25 horas a la semana, pensaba que las podría entrenar y solo estoy entrenando 10. Por tanto, mi nivel de ansiedad es súper alto porque siento que no llego preparado a esa prueba. Sí, estoy siendo muy esquemático, ¿eh? Sí, no, pero Todos es real. sabemos que que la psicología pide horas, es compleja, que se tiene que Pero hablar muchas cosas, lo queremos pero aterrizar. como, Por lo sí, tanto, una buena opción es, si hacer Ironman me está generando, sé que no voy a llegar nunca por muchas herramientas que me quiera inventar, tengo el contexto que tengo. Por lo tanto, quizá esta opción es bajar un puntito esta opción y hará que mis niveles de ansiedad, mis niveles de estrés, mis pensamientos negativos no sean tan elevados. Y al final, si mi propósito es estar en forma, hacer ejercicio, tener un reto que sea ambicioso pero asequible, si a cambio voy a tener menos ruido mental, la solución la tengo. Lo que pasa es que mi ego pre-apuntarme a una prueba lo tengo que aparcar. la inteligencia siempre va a tomar mejores decisiones que el ego. Entonces, Esta la me de la la apunto. propia persona. Me la apunto. Lo digo porque inteligencia igual a experiencia y conocimiento, ¿de acuerdo? Lo digo porque no deberíamos confundir nuestros deseos con nuestros objetivos deportivos. Todos nos encantaría acabar un Ironman, ¿no? Y puede que eso sea un deseo en mí, pero mi objetivo deportivo no tiene por qué ser eso, ya que mi objetivo deportivo obedece a otro tipo digamos, de indicadores. Indicadores como cuántas horas estás entrenando, cuál es tu historia. Tú como entrenador lo sabes mejor que yo también. Bueno, yo como psicólogo también planteamos objetivos deportivos, lógicamente, pero ya eso es literatura pura, lo de SMART, ¿no? Es unos objetivos que esa fórmula lo sabemos quien más, quien menos sabe y funciona, ¿no? Que sean alcanzables, pero retadores, que sean numerados, que sean tangibles y etcétera, etcétera. Pero no confundir con tu deseo. Está genial que tú tengas un deseo ahí que te motive, que no lo hemos hablado, ¿eh? Podríamos hablar de la motivación también. Ya, lo guardamos. Pero, La motivación la pero, guardamos. pero quería decir, porque sin perder el punto de la charla, que era, Paul o Tony, ¿qué hacemos con nuestro diálogo interior? ¿No? Eh, vale, pues quiero aportar una cosa importante en esto. Es, mm, ¿somos el diálogo interior o somos eso que se da cuenta del diálogo interior? Vale, la identidad como creencia puede ser libre y así lo vemos con la sociedad. La gente puede creer lo que quiera creer. ¿Y qué va a pasar si lo cree? Que va a tener un impacto emocional en la persona. Las creencias pueden ser las que queramos. Da igual, puedes creer en Dios, puedes creer en una fe propia, puedes creer en tus posibilidades, puedes creer en cosas que te ponen piedras en el camino. Por creer puedes creer lo que quieras. Puedes creer que eres tu voz interior y si tú lo crees, será así. La pregunta ¿es realmente así? ¿A qué obedece esta voz interior? Si yo soy la voz interior y tengo ansiedad, ¿qué quiere decir? ¿Que todo lo que salga de esa voz interior soy yo? ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre tengo que obedecer lo que me pasa, los pensamientos que me vienen? Seguro que nos pondríamos la mano a la cabeza si hiciéramos todas las cosas que se nos vienen a la cabeza. El problema es que la gente sufre mucho por eso, porque cree que son sus pensamientos o se hacen responsables o tienen sentimientos de culpa por sus pensamientos. Pero los pensamientos, lo único objetivo que tienen es defender el ego. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, que el ego no entiende de moralidad muchas veces. El ego lo único que busca es supervivencia. Y el ego está hecho de otras ideas. Cuando tú aprendes esto profundamente y te sabes, y sé que me estoy yendo, Tony, no me mates, ¿eh? Y cuando sabes colocarte en una parte más de observador, desde la conciencia, el diálogo interno tiene un significado tan diferente para las personas. Y eso, a lo mejor, podía haberlo dicho o no podía haberlo dicho. No, me Pero encanta, me lo encanta, me digo encanta. porque Es creo que decir, sí, forma parte de decir, mi conocimiento y de cómo entiendo todo, ¿no? yo no soy mis pensamientos, ¿no? Si quiero que se entienda fácil Sí, y vamos a con ver. el tiempo que Quiero que, tenemos, sí, quiero que se entienda fácil. Yo no, podríamos decirlo así, pero solo para que se entienda fácil.
o los pensamientos son una parte de mí, pero tengo estrategias para poder gestionarlos o controlarlos. Los pensamientos son un producto de nuestros miedos, inseguridades y complejos. Y todo esto va y viene. Y cuando se van, tú no te vas. Tú sigues aquí. ¿Sabes ¿Vale? Por lo tanto, sabes que hay una canción, ¿no? Hay una no. canción, ¿cómo se llama? El de Pereza, el cantante de Pereza. La canción dice esas voces. Leiva. Leiva, hay una canción que dice esas voces. Y a mí cuando alguien me empieza con el discurso de es que no sé si voy a llegar, no sé si, les paso la canción de esas voces para que interpreten un poquito que son esas voces, que no eres No, tú. está bien. Mira, cualquier herramienta que nos ayude, yo os animo a todo que la hagáis, por supuesto. Yo no tengo ni la verdad absoluta, ni mucho menos, y siempre animo a la gente que lo que salga por mi boca se ponga en tela de juicio y bajo vuestro pensamiento crítico. Dicho esto, Vale, los pensamientos. Paul, vamos a Sí. aterrizar esto, ¿vale? Vamos a intentar pensar las fases del deportista con el tema del diálogo interno. Vamos a pensar en una competición, que sería esa meta final, pero hay una Ujú, fase inicial. El primer paso es momento de inscripción. Me inscribo a ujú. una prueba y tengo esas voces, ¿no? Esas voces que me dicen que emocionalmente tengo que hacer un Ironman porque el Ironman es lo mejor, que es la hostia, que lo que sea, pero a la vez mi parte inteligente me dice no es el momento, no tengo las horas, Tony sabe hacer magia pero no milagros, toda esa parte. ¿Cómo gestionamos ese momento? Vale. Bueno, a ver, También, las funciones sí. yo como entrenador nunca corto las alas a ningún deportista. Lo que no asumo es la responsabilidad de que lleguen con garantías o no a esa prueba. Yo le pongo Vale, encima de la mesa al deportista las dificultades a las que se va a enfrentar. Es decir, una persona que prepara una ultra trail, imposible que yo le prepare para llegar a esa meta. Yo puedo garantizar que con su contexto y sus posibilidades vamos a sacar el máximo partido de esa realidad. Pero yo no vale, garantizo como entrenador que vas a cruzar la meta. Yo garantizo que juntos te voy a llevar a tu máximo exponencial con tu contexto. ¿Vale? Por lo vale. tanto, no te corto las alas, pero tú asumes la responsabilidad. Vale, primero que si la gente tiene ilusiones y motivaciones, es genial. La vida es mucho más bonita así, sí. Y si nosotros tenemos la motivación de hacer un ultra trail, ¿quién soy yo para decirle que no, no? Pero como psicólogo tengo el sentido de responsabilidad de preguntarle por qué tiene esa motivación, pero no una pregunta de juicio. No es una pregunta, oye, ¿por qué tienes esta? No, 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 no. Sino, o sea, me gustaría saber qué es lo que te motiva a este objetivo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que hace que haga que entrenes o que, no? ¿Dónde está ahí la cosa que te mueve? Primero por aquí. Y después, pues bueno, sentido de responsabilidad y de sentido común en cuanto lo entendemos de la siguiente manera, que es, ¿de acuerdo? Tu conocimiento sabe lo que se necesita para tener éxito o cumplir exitosamente tu objetivo, ¿no? Sabes cuántas horas se tienen que entrenar, sabes del punto de partida que tienes tú, ¿no? Todo este tipo de cosas. Que tenga conciencia, ¿no? De qué se necesita, a dónde va a ir y respecto a su objetivo. Y después, cuánto emocionalmente está en juego en todo esto. ¿Por qué? Porque si no sale, ¿qué impacto emocional tiene en ti esto? ¿Cómo entiendes qué es para ti el fracaso? Porque una misma experiencia, Tony, que es, por ejemplo, retirarte en un Ironman, no se va a vivir de la misma manera para dos personas que entienden el abandono de diferente forma. Para una persona, todo ese aprendizaje ha valido la pena, todo el tiempo entrenando ha sido toda una experiencia y ve como se ve más motivado para la siguiente, y para la otra no ha valorado tanto todo el proceso, tenía la sensación que se lo jugaba todo, que todo tenía sentido si acababa o no ese Ironman, y al final depende de cómo interpretas tú las cosas que te pasan. Sí. Un corredor está bajando en una montaña y se dobla el tobillo y encima se retuerce la rodilla, la otra rodilla. Si el corredor entiende que eso es parte normal, plausible o posible de las cosas que te pueden pasar en una ultra trail, simplemente lo que hace es chequeo, sigo, si puedo en el siguiente avituallamiento, sigo. Si veo que se está haciendo demasiado duro, paro. Eso es inteligencia. En cambio, si yo me pasa esto y ya
todos los pensamientos intrusivos, que si ya están viniendo y ya me están afectando emocionalmente y me están viniendo sin parar, es que tú esa torcedura, ese contratiempo, no lo tenías bien trabajado de casa, ¿sí? O a lo mejor el significado de que que te vaya mal esa carrera no está bien trabajado. ¿No? Conceptualizas, también dicho de otra forma, cuando haces deporte, ¿qué haces? Pones referencias el deporte, tu autoestima hace referencia a través del éxito en el deporte, o tu autoestima quiere decir, la construyes a base de la metodología y todos los valores y cualidades que compone hacer o que te aporta hacer deporte. Porque si Vale, tu autoestima, perfecto. sí, sí, dime. Por lo Perdona, tanto, dime. tenemos en el pre es para ponerle estructura. Es que tienes tanto conocimiento que le tenemos que aterrizar. Vale, por tanto, No, ni mucho estructura. En menos. el pre, cena con los colegas, nos calentamos el pico y nos queremos apuntar todos al Sí. Ironman, ¿vale? Está Típica bien también. situación, ¿vale? No pasa Está nada. bien, pero tienes que tener ese momento de reflexión. Y muy importante, esa decisión que no vaya acompañada de alcohol porque tus filtros ahí no funcionan y luego te No, a ver, arrepentirás. pero primero que yo no aconsejo beber alcohol y no lo No, ya aconsejo. lo sé, No, difícil. no, seriamente no lo aconsejo. No, de verdad esto lo digo, ¿eh? Yo soy muy, muy, muy estricto en este tipo de cosas. Pero comprendo perfectamente una cena de amigos, nos venimos arriba, 3 copas de más o 3 copas y venga. Bueno, pues son cosas de la vida. Pero el día siguiente puedes tener los pies en el suelo La reflexión. No hagas la y no inscripción en ese compensar. momento, ¿vale? Tú di que sí, que No, irás, hombre, pero no hagas la inscripción. Vale, antes no. de apuntarse a una prueba, hacer una reflexión, ¿no? Reflexionar, Sí. uno, qué nivel de exigencia en comparación con mis posibilidades. Ujú, Ser consciente, estoy intentando, si me lío, si me equivoco, me corriges, ¿eh? Ser ujú, consciente de qué va a suponer diferencia entre mi objetivo y mis posibilidades. A más diferencia, sabemos que hay mayor voces ahí presentes, por lo tanto, mayor riesgo de sufrir ansiedad, estrés, no pasarlo bien, no disfrutar del proceso. Quizá no me vale la pena, tengo que bajar un escalón. Luego has hablado del tema de qué supone para mí esa situación. Hay gente que puede llegar a una prueba con total incertidumbre, habiendo entrenado poquísimo y llega tranquila a la prueba y ya veremos. Pero si tú eres un perfil de que sabes que de por sí tienes mucho sufrimiento, mucho ruido mental, mucho ego ahí dando la tabarra, quizás no es la mejor opción. A priori ujú. la diferencia ya la tenemos. Y luego está lo que has comentado del tema de qué supone para mí si no alcanzo ese objetivo. Si no lo alcanzo, va a ser una desgracia máxima, eso no es para ti. Si no lo alcanzo, no pasa nada, me habré divertido, habré viajado, habré recogido el dorsal y me habré retirado y tengo la anécdota de contar que me he retirado, ¿no? O sea que Ujú. creo que es importante el punto de partida de eh, qué tendencia, qué perfil soy, ¿no? Si soy el perfil de que las voces me machacan todo el día o soy el perfil que las voces están ahí, pero yo las gestiono y las llevo bien, ¿no? Para empezar, podríamos ir por ahí. Ujú. Está muy ¿Me bien. compras? Me compras, vale, Ujú. pues momento previo ya lo tenemos. Vamos a, bueno, que cuando hay visitas en casa no tenemos timbre, pero tenemos un perro que ladra mucho. Vamos a el proceso, el camino, ¿vale? Las semanas, el día a día. ¿Cómo gestionar ese día a día? Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos un contexto desfavorable, tenemos pocas horas para entrenar, tenemos un trabajo, unas responsabilidades, y ahí es cuando llega el momento de la autoexigencia, la frustración, el no he hecho el entreno, el llegó muy justo. ¿Qué hacemos ahí? Cuando estaba intentando Aquí todavía. silenciar, pero no lo consigo. Estamos en el Eh, proceso, ¿eh? En el proceso de ya me he sí. apuntado, es un objetivo muy ambicioso, sé que tengo opciones de terminar y muchas opciones de no terminar, sé que mi Ujú. contexto es desfavorable, es decir, sé que esa diferencia ya es alta, sé que ¿Qué habrá hago, esas no? voces. Soy consciente de que quizá para mí es un objetivo importante, va mi autoestima, va mi autoridad. Ponemos el ejemplo de yo, entrenador, me he apuntado a un Ironman y sí o sí tengo que hacer la prueba y tengo que terminarla porque si no quedo muy mal delante de mis deportistas, quedo muy mal, ¿vale? Sé que la diferencia es muy alta, llego muy justo y mi contexto es desfavorable. ¿Cómo gestiono? ¿Qué estrategias puedo usar? ¿Qué herramientas puedo usar en mi día a día? Porque si yo no consigo entrenar,
mi autoexigencia sube, mi confianza baja, pero a cambio soy una peor persona en mi día a día. Es decir, voy estresado, voy enfadado con el mundo, voy inseguro, gestiono mal mi estrés. Estrategias. ¿Qué puedo hacer, Paul? Aparte de contratar a un psicólogo deportivo y a un muy buen entrenador. Bien, hay una... Entendiendo que primero hay el trabajo es desde el día uno y todo lo que hemos hablado por encima, pero hay una práctica, porque a las personas nos gustan que nos den una práctica que se pueda llevar a cabo y desarrollar. Vale, vamos a ello. ¿Qué es esto de la práctica? Es fundamental. De hecho, es la práctica. Se llama relajación de la atención. Ujú. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, yo hago pausas porque me lo tomo con calma. Las cosas se tienen que explicar poco a poco, pausadamente, y más si hablamos de este tipo de cosas. Nuestra atención, como decíamos antes en el tenista, que si tiene ansiedad ejecuta el gesto técnico condicionado, aún con interferencias, tiene la capacidad de que esta parte de ego tan añadida y tan cerquita que está nuestra atención se desapegue. Y por lo tanto que quede atención pura, sin esta interferencia, y entonces esté al servicio del rendimiento. ¿De acuerdo? Pero para que esto vaya sucediendo, es un trabajo del día a día. Repito, para que nuestra atención sea más libre de los condicionantes mentales. ¿Por qué la separo? ¿Por qué pongo, Tony, condicionantes mentales o mente y atención? Porque la atención es un atributo de la mente, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Imaginaros, y ahora voy a la herramienta en sí. Imaginaros que ahora te digo, vale, Tony, pon la atención en el culo como está en la silla. ¿A qué puedes ahora coger más conciencia si, ostras, pues tengo un poco de dolor de espalda? O pon la atención en los pies, o pon la atención en mi mano y dime ya cuando cierre la mano. Bueno, cosas así, ¿no? Yo puedo captar tu atención también. Eso que estoy intentando decir, que tú puedes dirigir la atención donde quieras. Pon la atención en el mundo mental, en los pensamientos. Pues una técnica básica cuando estás corriendo, y esto es lo que se aprende en la relajación de la atención, es que la atención la diriges donde tú necesites en ese momento para tu rendimiento, para tu bienestar. ¿Sí? De hecho, una persona con ansiedad, si no aprende esto, no rompe el bucle de la ansiedad. Porque fijaros, y vuelvo donde no pierdo el hilo, ¿eh? La ansiedad viene en forma de pensamientos, los pensamientos que hacen la vida imposible a las personas, y las personas lo que hacen es que la atención va ahí constantemente. ¿Por qué? Porque viene con mucha fuerza y mucha frecuencia. La persona tiene que aprender a que la ansiedad en forma de pensamientos llame a la puerta y la atención no vaya allí. ¿Qué pasa? El círculo se rompe, esos pensamientos pierden fuerza, por lo tanto pierden frecuencia e intensidad, porque no son atendidos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la atención que la sabemos dirigir donde es más saludable y necesario en ese momento. ¿Cómo se consigue esto? Entendiendo este concepto. La relajación de la atención, y yo hago, le llaman meditación, le llaman mindfulness, yo nunca le llamo así, por forma de cómo lo entiendo yo, es totalmente respetable. Yo le llamo justamente, como he dicho, relajar la atención, que es lo que hacemos. La persona lo que hace es no distraerse, para aprenderlo a hacer, con los fenómenos. Emociones, pensamientos, percepciones. Esos son los fenómenos. Eso es lo que conforma nuestra realidad. ¿Qué es nuestra realidad? Aquí y ahora, ¿qué tengo yo? Lo que veo, lo que escucho, el perro, ¿no? Lo que toco, lo que huelo, lo que degusto. Los cinco sentidos son las sensaciones, ¿ok? Las percepciones. Después tengo el mundo mental y el mundo emocional. Esto conforma el aquí y ahora, nuestra realidad. Aparte, todo esto está englobado en la conciencia. Esto es fundamental entenderlo. ¿Qué hacemos? La atención, cerramos los ojos para no distraernos, no escuchamos nada relevante, no tocamos ni ningún sentido relevante, por lo tanto, la atención no tiene que ir a ningún de estos sentidos. No, los pensamientos no los atendemos, pasan a ser irrelevantes y las emociones simplemente, si se manifiesta alguna, la dejamos que se manifieste, pero no ponemos la atención en la emoción. ¿Por qué es diferente, Tony? La emoción fisiológica que la emoción o el pensamiento que ha provocado la emoción. ¿De acuerdo? Yo puedo pensar en algo que me entristece y eso tiene una repercusión emocional en el cuerpo, pero son dos cosas diferentes.
lo que provoca la emoción lo dejamos estar y la reacción fisiológica simplemente se manifieste como lo que es, una sensación. ¿Ok? Tengo que detenerme tanto tiempo porque es importante. Acabo ya. Entonces, cierro los ojos, no me distraigo, no hay nada relevante. La atención la pongo en esta sensación de existencia, de aquí y ahora. La dejo reposar aquí tanto tiempo como sea posible y después ya veréis qué pasa, que no es poco. La sensación de aquí y ahora se expande, la sensación de conciencia va cogiendo presencia y todo el mundo mental que parece que siempre tenía que estar ahí, deja de estar ahí. Y bueno, y lo demás ya lo veréis si nunca lo experimentáis. Es muy saludable y beneficioso. Vale, pues, Luego, ¿cómo lo aplico? en- no, lo aplicas practicando, ¿eh? Llevo Pero dos que semanas, llevo 2 semanas seguidas sin entrenar. Me queda un mes para mi Ironman y siento que he perdido toda la forma, que no voy a llegar, que no pero estoy son cosas cumpliendo. diferentes. Una cosa es en términos de fisiología, biomecánica, rendimiento, términos de rendimiento, de capacidad cardiovascular, eso son cosas diferentes. ¿Cuál es tu probabilidad de terminar en éxito si tenemos en cuenta tu capacidad cardiovascular, tu preparación es musculoesquelética, neuromuscular, me da igual, todos los nombres científicos que sepamos, eso es una cosa, que eso es lo que se entrena, Tony. Eso es una cosa. Otra cosa es qué va a pasar por tu cabeza, qué ansiedad vas a acumular durante eso, que es donde entra, digamos, mi disciplina. Aquí es lo que yo decía, si tú cada día inviertes 15, 20 minutos, por decir un número, porque la gente necesita que le digan un número, te sientas, practicas en una silla, donde sepa tu mente, tu inconsciente sepa que no tienes nada que hacer en ese tiempo, no que hoy media hora tengo que ir a recoger a los niños, hoy a ver y estoy ahí mirando el reloj, no, así no va a funcionar, porque no tienes ese tiempo. Tienes que tener tiempo, ya sea por la noche, por la mañana. Es mejor por la mañana porque por la noche se duerme la gente. Te cierras los ojos. Es lo que enseño yo en las terapias, poco a poco, es un aprendizaje. Estoy haciendo súper resumen y yo mismo veo que esto es muy difícil con el súper resumen. Pero bueno, vamos a ello. Te relajas, cierras los ojos y aprendes a que la atención se vaya relajando por sí sola en esta sensación de existencia, dejando el mundo fenomenológico aparte. Esto es lo que va a hacer que cuando tú estés compitiendo, sepas dirigir la atención en lo que te atañe o lo que te pide ahora la atención mirar a la carretera, mirar el crono, comer, mirar las sensaciones fisiológicas, al servicio de la atención y el rendimiento de la inteligencia, no al servicio de tus miedos, preocupaciones. Vale, esto lo veo de transferencia al día de la competición, pero yo sigo teniendo ese ruido mental. Entonces tienes que hacerlo más, ir al psicólogo. Vale, perfecto. O sea, y De escribirlo. verdad lo digo, es que no, lo digo No, con todo el sentido de responsabilidad, esto, Tony, no lo o digo por decir. sea, yo como entrenador, Son yo te lo muchos digo. años trabajando como atletas y mira, aprovecho hoy, a lo mejor me matas luego, no pasa nada. No, no te va. Uno de los atletas que trabajo, no hace falta que sea alto rendimiento, porque esto funciona por suerte, porque si no sería un muy malo, ¿no? Pero Mario Olmedo hoy ha ganado la maratón, ganó el viernes en la vertical, ha ganado la maratón del Paso, del Reventón El Paso. Está súper, súper bien y es lo que trabajamos con él. Él trabaja esto y si escucháis sus entrevistas lo explica. La relajación de la atención es un pilar fundamental en su rendimiento y su bienestar. Y luego digo este nombre porque se conoce, porque son muchos los atletas desconocidos que van en esta línea, ¿no? Y ya no que yo trabaje conmigo, otros profesionales supongo que también tienen esta orientación. No Vale, sé, no es una perfecto. cosa que he inventado yo. Yo, por ejemplo, como entrenador, tengo dos frases. Una es que aceptes la imperfección y la otra que abraces el caos. Es mi Ujú. estrategia para que aceptes que el camino no va a ser perfecto. O sea, yo cuando ya empiezan a trabajar conmigo, ya les anticipo que el camino no va a ser fácil, que habrá caos, que habrá incertidumbre y tienen que estar preparados para ella. Esto es interesante. Es como la tolerancia, Tony. La tolerancia a la frustración se entrena. Se entrena y tiene una predisposición también. ¿Qué quiere decir? Si tienes la mochila llena, ese concepto lo entendemos, ¿no? Un poco. Tu tolerancia a la frustración va a ser mucho más bajo. Vas a tener menos tolerancia. Tu tolerancia a
a las sensaciones desagradables fisiológicas también. Tu tolerancia al cansancio también. Con los deportistas trabajamos con la relajación de la atención, trabajamos esto. Diseñamos un protocolo que lo que hace es que ellos entrenan las sensaciones desagradables, entrenan, quiere decir, experimentan las sensaciones desagradables sin el añadido del ego, simplemente como sensaciones desagradables puras. ¿Cómo se hace? Bueno, se diseña un protocolo, se enseña, se explica qué es lo que vamos a practicar y vamos a buscar específicamente. Entonces, el atleta está corriendo con todas esas sensaciones desagradables, pero no hay interferencias de interpretación. No juzga las sensaciones desagradables, simplemente las experimenta, tal como se presentan. El problema es cuando se juzgan, porque cuando viene el pensamiento de, Buah, no llego ni de coña, cuando llega el pensamiento de esto es una mierda, o ya estoy sufriendo y aún me queda todo esto, cuando esto llega, llega la reacción emocional. Y aguantar esas sensaciones psicológicas es mucho más complicado. Eso es lo que deben entender los deportistas, independientemente del nivel. Lo que pasa es que si tu trabajo es este, pues la gente le pone más esmero, obviamente, porque es su trabajo. Y coge todas las herramientas posibles para trabajarlo. O todas las herramientas que le vayan bien. Pero se entiende, ¿verdad, Tony? Es una Sí. cosa bastante instintiva. Sí, sí. Otra estrategia que también estoy intentando aterrizar, ¿eh? Porque claro, al final yo hago de entrenador pseudopsicólogo, pero claro, al final hay toda esa parte, yo la experimento como deportista y claro, tengo que hacer ese trabajo de generarte confianza, que cuando has tenido semanas malas de entrenamiento por operativa, por logística, yo necesito que tu autoestima, tu confianza siga siendo elevada para que no te vayas a la prueba con la sensación de que no llegas ni de coña. O al menos yo sé que quizás no llegas ni de coña, pero necesito que psicológicamente llegues con tranquilidad, al menos que no llegues con ese ruido mental, que el proceso no haya sido una tortura, sino que el proceso haya sido algo gratificante. Yo lo que intento es, uso la expresión del a pesar de llevar 3 semanas sin poder entrenar, a pesar de haberme lesionado, a pesar de entrenar menos horas, me siento orgulloso de estar en la línea de salida. O sea, cuando estoy en la prueba, Claro. yo ya, en lugar de compararme con el resto, me comparo con él. Yo ya vengo aquí con una victoria. O sea, yo ya he ganado. Para mí estoy aquí a pesar de. Y eso es lo que intento inculcar a los deportistas que tienen este contexto más negativo. No sé si eso ayuda, si es una buena No, por estrategia. supuesto. Eso es parte de lo que vendría a ser la reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ha sonado un pito? Creo que no nos echan, ¿no? Todavía estamos aquí. No, sigo, ¿eh? La reestructuración cognitiva, al final, esto de relativizar y poner en contexto, coger distancia, coger perspectiva es fundamental. ¿Qué quiere decir coger perspectiva? Las personas vivimos 24/7 en nuestro mundo mental y estamos tan enzarzados y acostumbrados a nuestra dialéctica que muchas veces no hacemos el ejercicio de mirarlo un poco con más distancia. Esto es fundamental, ¿eh? Porque esta distancia nos ayuda a que nuestro diálogo pues sea a lo mejor más fiel a la realidad o sea más justo en nuestra percepción del esfuerzo, más justo en nuestro, o que tenga más un reconocimiento. No estoy siendo muy riguroso, pero se entiende un poco, ¿no? Por dónde voy. Entonces, esta reestructuración cognitiva, es decir, vamos a cambiar cómo entiendes las cosas o vamos a ver cómo las entiendes y a ver si esta forma de entenderlas son las que más te ayudan y las más sanas y saludables, es lo que después una persona hace que se sienta agradecido solo por el hecho de estar ahí. Es que yo creo que una de las que, y esto también lo trabajo con los atletas, una de las cosas más fundamentales es el sentimiento de gratitud. Es fundamental. O sea, yo creo que todos nos deberíamos sentir agradecidos de poder hacer nuestro deporte mínimamente bien. Nada de hacerlo, llevarlo a la excelencia, interpelar la autoestima. Nada, nada de eso. Ganar carreras no te hará más feliz, tener éxito no te hará más feliz, ni mucho menos. Te va a aliviar tensiones y ese alivio de tensiones te va a parecer que te da felicidad. Pero la felicidad no es eso. La felicidad, recordarlo bien, es inherente al ser humano. Inherente quiere decir que cuando tú naces, por ende, tienes felicidad. Y la felicidad o el sentimiento de bienestar se va yendo con el tiempo a medida que hay interferencias de muchos tipos. Pero no tienes que buscar la felicidad. La felicidad es inherente al ser humano.
Y eso es la naturaleza pura, que es mucho más sabia que nosotros y nuestras neurosis varias. Vale, perfecto. O sea, ya tenemos por ahí estrategias. Vale, también luego tengo el perfil, o sea, tenemos el perfil de inseguridad, el perfil de no llego, no estoy cumpliendo, creo que tendría que hacer más kilómetros, tendría que entrenar más. Luego tenemos Ujú. el perfil, bueno, es que está muy relacionado, el perfil sentimiento de culpa, ¿no? Sentimiento de culpa de hoy no he entrenado, soy una mierda, me estoy decepcionando a mí mismo, como que no sé si va relacionado con la identidad, ¿no? Ese sentimiento de culpa, ¿cómo lo podemos gestionar? Autocomplacencia en castellano es ¿cómo es? Autocomplacencia, no sé. Autocomplacencia, puede ser, ¿verdad? Sí, como se nota, somos catalanoparlantes y ahí no sabe, pero bueno, se entiende. No me salía de otra manera para decirlo, pero es sentimiento de culpa o nos lo perdonamos todo, ¿no? Se entiende así, ¿verdad? También. A veces vamos de un extremo a otro. Autocomplacencia, autocomplacencia, Autocomplacencia. autocomplacencia, perdón, por aquí es un lingüe, pero esas cosas a veces pasan. Pues la autocomplacencia y la culpa. Mm, la culpa es de los sentimientos que más, bueno, que más no sé, pero que he intentado averiguar por qué se produce. Mm, es una pregunta Yo he tenido difícil. casos que el sentimiento de culpa viene por el factor externo del mismo entrenador. Es decir, que el mismo entrenador, mensaje de si no estás cumpliendo no vas a llegar al objetivo. O sea, me han llegado deportistas de ese perfil. O sea, que ese sentimiento de culpa ya viene desde arriba, o sea, es externo a ellos. Y como que ya lo tienen Vale, tan internamente asimilado que me cuesta sí. muchísimo trabajar. Que me mandan un mensaje de, Tony, hoy me vas a matar, no eche el entrenamiento. No te voy a matar, no has hecho el entrenamiento, no pasa nada. Vamos a ver cómo podemos reajustar el resto. O sea, yo creo que indirectamente el tema de la atención Es, lo hago yo directamente como entrenador, como que les desvío la atención, lo he hecho de forma totalmente inconsciente, desvío el foco de atención o cuando me dicen, esta semana no he sumado nada. Digo, no, vamos a quedarnos con lo positivo. Esta semana has sumado 2 entrenamientos, sí. el hecho de no haber entrenado nos ha ayudado a recuperar y a favorecer las adaptaciones. La semana que viene estarás mejor. No sé, como que indirectamente yo estoy Puedes, reduciendo esa atención. está muy bien, la verdad. Es que yo estoy muy alineado como ves las cosas, ¿eh? Aprovecho por decirlo por aquí. ¿Puedes repetir la frase que te decía la persona en que entrenabas? Es decir, ¿Puedes tenía, repetirla? tenía un sentimiento de culpa, Sí. soy la mierda, no he hecho el interno, o sensación, o pedir disculpas, sentimiento de culpa, o sea, pedir disculpas al Ujú, final es sentimiento de culpa, pero muchos era porque su entrenador les había exigido que tenían que cumplir un plan, porque si no cumplían el plan, ujú, no iban a sí, sí. conseguir su objetivo. Entonces la pregunta es, ¿para quién entrena? ¿Para quién hace deporte? Para su autoestima, digamos, necesito aprobación, necesito un refuerzo externo, legítimo, ¿eh? Yo entiendo que la gente necesitamos aprobación y refuerzo externo, pero vaya, y validación, pero no mm, aceptación, refuerzo, validación, todo esto, pero no es necesario en realidad. No es necesaria, es trascendente, o sea, la podemos trascender este tipo de necesidades psicológicas. En cambio, si la alimentamos, tenemos la sensación que es muy necesaria. Necesito tu aprobación, Tony, necesito tu validación, necesito tu refuerzo para sentirme bien conmigo mismo. Pero Es es por que eso que, es muy poderoso, es decir, yo intento cada vez más. O sea, en el momento que todos nos calzamos un dorsal, buscamos una aprobación. O sea, yo compro un dorsal, participo con el resto de la comunidad por un es que sentimiento no todos, de identidad, supongo, pero también una parte de demostrar, ¿no? Porque si no, es que no todos, de verdad. Yo entiendo que mucha gente a través del deporte consigue una autoestima. Bueno, genial, pero construir no tiene siempre que ser por necesidad o falta de. Puede ser por tomar una construcción positiva, no por déficit, sino por realización. No es lo mismo culpa, y se parece que cambio, pero no cambio. No es lo mismo sentimiento de culpa que sentimiento de responsabilidad. Si yo tengo un sentimiento de responsabilidad contigo, porque me he comprometido contigo, seguir los entrenos, sé que después, si no hago lo que dices, lo tendrás que reestructurar, y yo te diría,
bueno, yo, es un sujeto, no yo en particular, es una forma de hablar. Te diría, oye, Tony, discúlpame porque no he podido hacer esto y no sé si te hago oír mal, pero bueno, no he podido. Mira, se ha dado así. Ya está. Es como, oye, tengo un compromiso contigo, no quiero hacerte mal. Pero otra cosa es, me siento mal conmigo mismo, de sentimiento de culpa porque no estoy a la altura. No, no. Aquí se tiene que trabajar la autoestima y poco a poco entender qué es la autoestima, cómo se alimenta, cómo cae. Yo soy un psicólogo que no refuerza autoestima, ya lo dejo así, ¿eh? Sino doy herramientas para que la gente entienda qué es autoestima y con el conocimiento de las herramientas, intuitivamente decida si quiere alimentar su autoestima, si quiere trascenderla o qué quiere hacer. Trascenderla quiere decir ir un más allá simplemente de necesitar que te digan cosas buenas o rechazar las malas. Va más allá. Pero es que me lío y si voy por ahí No, no, tranquilo, desvío tranquilo. un poco el foco. Pero a lo que decía es que no tendríamos que tener sentimiento de culpa. En el momento que tenemos sentimiento de culpa es que tenemos que revisar creencias. Vale, me ha gustado el sentimiento de responsabilidad versus sentimiento de culpa. Me gusta. Es una Me forma de gusta. interpretar la Sí, misma sí, sí, sí. experiencia, ¿no? Sí, 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 es totalmente. Pero bueno, a veces es lo que decimos, simplemente con el cambio de interpretación ya transformamos esa realidad, es lo que has dicho. Los pensamientos al final es como valoras la Transformar la realidad. realidad. De eso se trata. Es que el problema, perdóname, porque me estoy viendo arriba, pero el problema es que las personas validan, ojo esto que diré, acordaros, yo creo que es importante. Validan quiere decir, dan como buenos, aprueban de facto, de por sí, porque lo están pensando y lo están sintiendo. Me explico. Como yo tengo este pensamiento, como yo tengo esta emoción o este sentimiento, la realidad es así. No se la plantean, no, y sobre todo no se la juzgan, no de una forma ¿no? De fustigarse. Y no voy por ahí, sino desde la perspectiva que decía, desde el conocimiento, no hacen esta autorreferencia, no se hacen el juicio si es sano, si es oportuno, si es fiel a la realidad o no. Simplemente como pienso esto es esto y como siento esto es esto. Y eso le pasa a mucha gente, que es lo que es actuar por inercia. ¿Sí? No es como, uy, esto que siento y pienso, aquí está el sujeto y obedece un poco a la realidad más objetiva posible o simplemente, no sé, me explico, ¿no? Un poco. Sí, eso te iba a comentar. El tema de escribir tus pensamientos. Es decir, yo a mis deportistas les pido que me den feedback. Hay deportistas que el feedback siempre es todo ok y hay deportistas que en esos mensajes tú detectas esas voces, ¿no? Esos ruiditos. Y dices, aquí hay red flag, tenemos que hablar. El hecho Ujú. de escribirlo y tú luego, claro, incluso yo lo escribiría en caliente. O sea, hoy tengo un momento de mierda, no estoy haciendo el entrenamiento, voy y lo escribo. Luego, en frío, volver a leer eso, creo que te ayudaría a tomar perspectiva, ¿no? A que esa realidad quizá no era esa, sino que eran unos pensamientos en ese momento. El hecho de escribirlo puede ser una buena herramienta. Siempre es una buena herramienta entendiendo que es una expresión emocional. Las personas necesitamos expresar lo que sentimos y se puede expresar escribiendo, pintando, bailando, hablando, corriendo, moviéndonos, incluso a veces parece contraintuitivo, pero no distrayéndonos, que eso se llama como distracción, pero es una forma de expresar emocionalmente. A veces la parte más de, como decía, de no distrayéndonos, cerrando los ojos y escuchando cómo nos sentimos, es una forma de decir, acepto aquello que estoy sintiendo. Porque si yo estoy triste, no quiero estar triste o no quiero sentirme triste y miro a otro lado, y mirar a otro lado es me entretengo con otras cosas, esa emoción desagradable se queda ahí, pendiente. En cambio, si tú le das espacio, es decir, no te distraes y escuchas, no voy a decir proyectas mentalmente lo que te produce la emoción, sino escuchas esa sensación fisiológica y te das espacio y calma, esa expresión también hace su transcurso como hacen las agradables, que van y vienen. Bien, en lo que decía antes era em, lo de escribir, perdona, lo de escribir es una expresión más. La persona le va bien escribir en ese momento porque está desahogándose y está cogiendo conciencia de una forma un poco, es perspectiva escribir, ¿no? Tony, es como estamos haciendo el ejercicio, perspectiva. Estoy manifestando, estoy cogiendo distancia de lo que siento.
Está genial. Y fíjate que parece como una contradicción, pero no lo es. Hablamos de coger distancia y acercándonos. Y son dos formas de que sanas, de que coges conciencia del que sientes, de no ser tan reactivo a veces. Coger distancia para tener una visión más clarividente y, y cerrar los ojos y centrarte en la sensación fisiológica para no distraerte y atender realmente cómo te estás sintiendo. Bueno, y es que la naturaleza hace muchas cosas. Sí, pero es que creo que, o sea, hay una falta de inteligencia emocional. Es decir, a veces no sé ni lo que me está pasando, ¿no? O sea, no soy capaz de Una cosa, quedarme. pero es que antes que los nombres de las emociones, vinieron las emociones. O sea, es que los humanos, el ser humano, ha inventado los nombres de las cosas y las etiquetas, pero la naturaleza no entendía de etiquetas. Es que no hay que olvidar esto. Y es que antes que una abstracción o un diálogo o, ¿no? o algo inventado por el hombre, venía la naturaleza. Y a veces como más naturales seamos, ¿qué quiere decir esto en psicología o en inteligencia emocional? Si nosotros sabemos que que las emociones hacen su transcurso natural, que es una funcionalidad, vienen y se van, para que tú aprendas lo que es adaptativo y lo que no, lo que te hace bien o lo que no, pues intuitivamente puedes llegar a la conclusión de por qué no se me van las desagradables. Algo está pasando en que las agradables van y vienen y las desagradables se quedan. ¿Qué estoy haciendo mal? Y eso va más allá de que fíjate que no digo nunca positivas o negativas, porque la naturaleza no entiende de positivo o negativo. La naturaleza te brinda sensaciones un poco más agradables y un poco más desagradables, pero ya digo, antes que las etiquetas venía todo esto y hace falta escuchar este tipo de indicadores internos, estamos hablando, Vale, que es mucho más fundamental. por lo tanto, en los feedbacks quiero que me deis mucha información emocional. ¿Cómo os sentís? Una de las preguntas que yo hago cuando me dicen que la carrera ha ido muy bien y me pasan la marca personal o el tiempo que han tardado. No, te estoy preguntando cómo te has sentido, no cómo te ha ido la prueba solo a nivel de marca, sino a nivel emocional. Creo que es muy importante cómo te sientes emocionalmente durante el proceso y el día de la prueba, cómo te has sentido, porque al final tiene que ser una experiencia, no podemos decir positiva, pero agradable, ¿no? Si solo te centras en esa marca, en ese tiempo, te estás perdiendo la gran parte del Sí, pastel. O sea, a ver, vamos a una cosa. Está muy bien esto. La cosa es que cierro los ojos porque me tengo que concentrar. Hoy estoy cansado y me cuesta que vengan las palabras. A ver, imaginaros, nosotros somos personas humanas y vivimos experiencias, ¿de acuerdo? Y hablar y reír nos sienta bien, nos hace sentir aún mejor. Tener relaciones sanas con las personas nos hace sentir bien. Hacer cosas juntos en comunidad también. Y no sé, vivir experiencias con las personas nos hacen sentir bien y nos da sentido a esta vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay varias interferencias en todos estos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos un ego que es un conglomerado de ideas sobre nosotros. Nosotros, todo imaginado. ¿Qué somos nosotros? El ego, ¿no? Pues lo que pensamos de nosotros, lo que piensan de nosotros, lo que queremos ser, nuestras experiencias pasadas, cómo las recordamos, nuestras identidades. Soy deportista, soy psicólogo, ¿no? Esto conforma un conglomerado de ideas que hablan de nosotros. Fijaros, conglomerado de ideas. Vamos a buscar más ideas, Tony. Mira, este conglomerado de ideas que se alimenta a través de ideas tiene una idea nueva, que es soy mejor que otros corredores. Hago una media maratón en 1 hora y media o 1 hora y 20. No mucho mejor que otros. Es una idea, es una abstracción, es un concepto, una idea. La incorporamos aquí. Hoy qué bien me siento. Mi mundo de ideas se va alimentando de más ideas. Para que a mí me sientan bien, o sea, para que sienta bien una idea, solo le puedo sentar bien al mundo de las ideas, que es de eso de lo que se nutre. Y nosotros vamos perdiendo la perspectiva de otras muchas cosas que son mucho más esenciales y vitales en el ser humano. Y vamos construyendo nuestro mundo mental sumando muchas más ideas de experiencias. Marcas, éxitos, comparaciones, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo va todo esto. Y vamos alimentando ese mundo de ideas. ¿Qué pasa cuando se alimenta? Que nuestra, pues tiene una transferencia emocional y al tener una transferencia emocional que evoca emociones,
como que cobra sentido todo eso, se refuerza la identidad. Por eso, si yo juego a Skax, me da absolutamente igual porque a nivel de identificación es cero. En cambio, si hago una maratón en 2 horas y media, para mí es un gran éxito porque dentro de mis referencias de identidad y de ego están todas metidas ahí. Pero entender que la felicidad no pasa ni por hacer 2 horas y media o por jugar bien Skax. Porque si pasara para jugar bien Skax, todo el mundo tendría que jugar a los Skax. Se dice así, ¿no? Al ajedrez, perdón. ¿Se ha entendido, no? Es que yo vivo en mi mundo a veces. El ajedrez. Skax y el ajedrez. Sí, no hace falta que lo repita, ¿verdad? Se ha entendido, ¿no, Tony? Tú sobre todo, porque hablas catalán. Los demás han imaginado que era un deporte. Pues es eso, es eso. Si vamos nutriendo nuestro mundo mental con más conceptos mentales, pues va a tener sentido. No nos va a traer felicidad, nos va a tener pues un ego más grande, un mundo mental que tenga más sentido vivir en ello, ¿no? Por lo tanto, ya veremos las consecuencias. Muchos de nosotros ya sabemos cuáles son. Pero en cambio, si nosotros vivimos en la experiencia mucho más conscientes, riéndonos de lo que nos hace gracia, sin valorar si somos graciosos o no, si nos aceptan o no, siendo más naturales, siendo más intuitivos, más espontáneos, lo que es la conducta que podemos ver reflejadas en los más pequeños muchas veces y que nos vamos olvidando con el tiempo. Es así como las personas acaban siendo felices, siendo naturales y siendo sinceras con su forma de entender el mundo, con su forma de sabia, de entender cómo las personas humanas nos sientan bien las cosas, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. El amor, la compasión, estos valores principales, la bondad, que parece que ahora pues, no quiero tener aquí un discurso buenista, pero es que es así. Cuando tú refuerzas estos valores en las personas, estas conductas se refuerzan en ti y pasan a tener un significado mayor en ti. Y prefieres rodearte, te hará feliz rodearte de gente que te hace bien y te hace sentir bien por esos principios o esos valores de bondad, de respeto, etcétera, que no conseguir una marca o no conseguir una marca. Ahora bien, el deporte es fundamental para el bienestar. Y eso sí que es innegociable. Igual que los hábitos saludables es fundamental para el bienestar, ¿no? Si vamos a hablar de cosas periféricas puntuales, perfecto, vamos a hablar. Pero es que siempre que hablamos de esto, tenemos que hablar de lo más profundo y base que fundamenta cualquier motivación o actitud humana, que es esto. Así es como entiendo yo, la psicología y la vida en sí. Y me veo en la obligación de meteros un poco la chapa y el sermón, pero es que es así. Vale, me queda el diálogo mental, cómo gestionar la comparación, las expectativas, cómo gestionamos esa comparación, esas clasificaciones, esos cajones de salida de un maratón, todo eso, cómo gestiono el Mira, compararme o no compararme. si pasar del 0 a 100 no va a ser posible, ¿vale? Si nosotros tenemos este ego desarrollado, que se ha ido alimentando todo esto, por mucho que ahora venga un psicólogo y diga cosas que nos resuenan bastante bien o no, imagino, y intuimos que puede ir por ahí la cosa, no va a cambiar, solo porque lo diga yo. Son hábitos, son hábitos. Si seguimos reforzando todas esas motivaciones de cosas más que vienen de afuera, seguirán teniendo mucho sentido y relevancia para nosotros. Pues si poco a poco vamos dejando de reforzarlas, va a perder significado. Por lo tanto, el significado de esas cosas depende de cómo nosotros nos relacionamos. La mente que pide, la mente más ego pide eso. Por lo tanto, que si lo hacemos absolutamente con la mente ego, y nos va a pedir eso, no, y vamos a seguir ahí, enquistados. Por lo tanto, coger con lo que yo estoy contando, ya estamos haciendo un poco de perspectiva, porque es algo que alguien que viene y nos cuenta algo un poco diferente de lo que suena en nuestra cabeza. Eso ya es coger un poco de perspectiva. Por lo tanto, agradezco a los que se han quedado hasta aquí porque es un esfuerzo. Después, si nosotros practicamos esto de, oye, voy a ver un poco más allá de simplemente una marca. Voy a empezar a abrir horizonte, voy a hacer una carrera solo acompañando a un amigo, solo para experimentar el hecho de, y para decirle a mi mente que no todo es esto. Pues la actitud también crea nuevas realidades. Si las realidades solo las crea la mente, las realidades siempre van a tener tendencia a ir por ese camino. Pero si nuestra sabiduría coge un poco de distancia de la mente y tiene actitudes sabias, también van a crear nuevas realidades. Dicho de otra forma,
A veces no sabemos que nos va a sentir bien esto hasta que no lo experimentamos. No vale con, es que si me imagino si eso me va a sentir bien, lo haré. No. Es como decirle a uno que deja de fumar, que deje de fumar cuando lo visualice. No lo va a visualizar nunca. Si quiere crear la nueva realidad de dejar de fumar, lo tiene que hacer independientemente de lo que su mente diga. Porque por eso la gente, por eso la mente, perdona que me ha hablado esto, que tiene batería baja, por eso la mente siempre se queda estancada en eso y cuesta tanto dejar de fumar. Por lo tanto, crear realidades nuevas muchas veces se hace a través de la conducta. Una conducta precedida de conocimiento. Vamos a practicar de hacer una carrera con un amigo y olvidarnos de la marca. Haciendo eso vamos a reforzar a la mente que no todo es correr por marca. Vamos a desarrollar una actitud generosa con los demás, porque si tú esperas a ser generoso a que tu mente te lo diga, no lo vas a hacer. No. Y si te reúnes con gente que hace eso, tú vas a ser un reflejo de esa gente. Eso me refiero, pues, a actitud generosa. Somos un reflejo con un promedio de las 5 personas que nos relacionamos. Entonces, si te relacionas con personas, me estáis sintiendo, que el aparato se ha apagado. Si te relacionas con gente que tiene esas virtudes y que proyecta esas virtudes, se te van a pegar en gran medida. Por eso uno de los propósitos era crear esta comunidad con el Ujú. concepto de finisher. O sea, finisher engloba este concepto de no solo pensamos en esa marca, tenemos esos retos, sino Ujú. tenemos un sentimiento de comunidad, de participación, de vivir experiencias. O sea, yo les recomiendo a los deportistas que disfruten de la experiencia, que no solo la marca, sino, o sea, tengo ahora gente que mañana tiene competición, tengo una chica que está en Berlín haciendo media maratón. Quédate con todo, con la preparación del equipaje, el viaje con los amigos, la recogida del dorsal, la fiesta precarrera, el ambiente durante la carrera. Disfruta del silencio en una competición, tú lo has vivido, hay un momento de silencio espectacular. En un maratón, ese silencio de ir pasos, o sea, lo que te vas a acordar, creo, cuando seas mayor e intentes recordar estos momentos, no será la marca que hiciste, sino será todo lo que viviste. Y uno de los propósitos de crear esta comunidad era compartir que existe otra realidad, porque creo que es un mundillo muy intoxicado por esa competición, esa comparación, esas emociones que no ayudan a ser mejores personas. Genial. ¿Qué quiere decir intoxicado? Que se te pega, ¿no? Es lo que decíamos ahora, Tony, que si tú te relacionas con ese ambiente, se te pega. Es como, tú no tienes tendencia a hablar mal de la gente, pero estás con 5 personas o 4 que lo están haciendo y ves como un impulso, una tendencia a caer en eso, ¿no? Sobre todo cuando aún no tienes esa perspectiva de todo esto y acabas mimetizando. Pues es lo mismo, pero cuando son cosas que te aportan un valor y te hacen sentir bien, por suerte, es justo lo contrario, suma a favor. Vale, Paul, te voy a pedir lo más difícil, que es si tuviéramos que empezar por algo, porque claro, ha sido una sesión muy intensa, me ha encantado, se nota que tienes muchísimo conocimiento. ¿Tú crees? Bueno, gracias. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahora hay que aterrizarlo a esto. ¿Por dónde empezamos? Bien. Yo siempre hago, a veces tenemos que como ser dicotómicos, ¿no? Ser muy esquemáticos porque nos ayuda a entender las cosas. Yo diferencio siempre dos tipos de personas cuando vienen a consulta. Los que tienen predisposición y los que no. Los que tienen predisposición a escuchar, más nuevas de pensar y de entender, y los que creen que lo que saben y lo que ven y lo que entienden es lo que vale. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque los primeros, independientemente de cuál sea su estado actual de salud mental, independientemente de cuál es su nivel de cualquier cosa, simplemente hablo de predisposición. Los que tienen predisposición y esa flexibilidad mental, esa voluntad de integrar, acabarán teniendo una vida mentalmente mucho más saludable. Pero os lo garantizo. Dicho de otra forma, las personas que preguntan, pero no que solo preguntan por inseguridad y ansiedad, no, que preguntan por curiosidad y preguntan
ganas de aprender o ganas de conocer puntos de vista diferentes. Por lo tanto, hay una voluntad de querer entender a los demás, porque piensan diferentes, son diferentes. Esa flexibilidad es un reflejo de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Es un reflejo, es un, denota sabiduría esa actitud. Y eso es un buen comienzo de cualquier cosa de crecimiento personal. A partir de ahí, con todas las cosas que te vayas relacionando, con ese principio de voluntad, de predisposición, lo que vayas construyendo será sustancialmente diferente, mucho más gratificante y mucho más saludable, creo yo, como principio. Vale, por lo tanto, empezamos por esa predisposición, ¿no? Estar predispuestos. Si esas situaciones, o sea, creo que aquí todo el mundo tiene un nivel de conciencia elevado. Creo que todo el mundo es consciente de esos momentos, ¿no? Esos momentos que nos hacen sentir emociones desagradables. Pero me gustaría que se fueran de aquí con una herramienta. Vale, entonces. Ya tenemos esa predisposición. Muy bien. ¿Qué La herramienta me exposición. recomiendas para cuando tengo estos momentos? Vamos a poner el foco en el proceso. No hablaremos de la competición y del rendimiento, no hablaremos del preapuntarme, ya hemos hablado de eso, sino ya tengo mi reto, ya estoy en el camino, estoy en el proceso. Muy, muy práctico. Práctico para coger conciencia. Os viene un pensamiento que os molesta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En vez de llevar la atención a ese pensamiento, intentar contradebatir ese pensamiento, hostia, esto me molesta, pues tendría que ser así, ¿sabes? La rumiación como es, ¿no? Que es, ¿y por qué esto? ¿Y si yo pensaba esto? ¿No? Lo dejamos estar y esperamos 1 hora sin tocarlo, 2 horas sin tocarlo, lo máximo que podáis, no lo toquéis, dejarlo allí. Veréis que al cabo de un tiempo, ese pensamiento que tenía una capacidad, que era de coger vuestra atención y agitarla y decir esto es importante, esto es angustia, verás cómo no lo hace. Para eso hay ¿Vale? que ser metódico. Eso te voy a decir, ¿cómo lo Y tener consigo? este punto de fe de creer con lo que estoy diciendo. ¿Cómo consigo desviar esa atención? Porque por Antes mucho... he dado un poco la chapa, ¿eh? El tema de... No ¿Queréis tengo tiempo, que hacemos una meditación, Paul, una meditación guiada? Paul, no tengo tiempo para pararme a hacer una meditación. ¿Qué hacemos? Estoy en mi día a día, estoy en mi Que te trajín. curas en salud de todo lo que... Claro, de todo lo que es esto, ¿eh? Eh, Estoy aquí, ¿eh? Bueno, Paul acaba de pulsar el botoncito y ahora lo vuelve a activar. Que tendrá que volver a entrar. Aprovechamos que Paul ha desaparecido, volverá a aparecer. Tienes el micro desactivado, Paul. Si tenéis que hacer una consulta, alguna pregunta, alguna cosa que os inquiete, algo que no hayáis entendido, aprovechad, activamos el micro y le metemos caña a Paul, que ya llevamos 1 hora y media y todos tenemos cositas que hacer, pero sin problema. A ver, Paul, no se te oye. Si no... Pero no se te va a oír por la videollamada. ¿Puedes activar el micro del ordenador directamente? Quizá te coja. Ya está. Es Ahí, que el aparato es nuevo, ya disculpa. está, sin problema. Pues estábamos en esa Decía, herramienta. ¿Tú me sí, recomiendas hacer meditación? Sí, muy fácil. Pero pensando en el caos de vida que llevamos todos, no tengo tiempo. sí. Estoy en el trabajo, estoy a tope de trabajo hoy y tengo ese pensamiento de hoy no voy a entrenar, hoy no he entrenado, no llego a mi prueba, soy un desastre, qué desastre, y tengo ese pensamiento ahí. Ese pensamiento, ese sentimiento. Vamos a quedarnos con el de culpa. Hoy, sentimiento de culpa, hoy no he entrenado, no estoy entrenando lo que tendría que entrenar, estoy fallando a mi entrenador, me estoy fallando a mí, estoy fallando a mi identidad. ¿Qué puedo hacer? Pues, y no puedo meditar porque estoy en un momento estresante y ese pensamiento me está ahí taladrando y no estoy pudiendo trabajar con calma ni tranquilidad. Ujú. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una respiración. Os la enseño. No tengo tiempo ¿Sí? de respirar, Paul. Bueno, algo tenemos que aprender, si no, me estás apretando mucho. Hay una respiración que funciona, que es inhalar, aguantar la inhalación 4 o 5 segundos,
no tanto. Vamos a poner 3, porque no todo el mundo se siente cómodo con la misma apnea. Hacer otra inhalación un poco más fuerte, o sea, siguiendo teniendo el aire dentro. 2 o 3 segundos más, hasta 3 o 4 veces y aguantar. Y luego sacar el aire por la boca, o sea, exhalar poco a poco. Lo hacemos 4 o 5 veces. Esto ya va a calmar nuestros sistemas neuróticos un poco. Y eso pide 30 segundos o 1 minuto. Lo más breve que yo te puedo dar a bote pronto, ahora mismo apretándome todo lo que me has apretado, es esto. Luego, yo como psicólogo no tengo una varita mágica que te hago así y te digo, todo el mundo mental que te está afectando te deja de afectar. En cualquier crisis neurótica, yo creo que distraer la atención en ese momento es fundamental. Así como antes os decía que no nos tenemos que distraer cuando tenemos que atender a nuestras emociones, hay momentos puntuales que sí que necesitamos distraernos, porque es la medida más superficial, pero de impacto inmediato, o rendimiento inmediato, impacto inmediato, que sí que nos va a dar un poco de respiro. En momentos de crisis necesitamos respiro. En momento de más quietud necesitamos introspección, ¿sí? Pero en momentos de crisis necesitamos una válvula de escape rápida. Entonces, si eso quiere decir desviar la atención con alguna cosa, con unas palabras, con ¿no? Un diálogo interno que te ayude, por ejemplo, no sé, eso se desarrolla también con el atleta. Hay palabras que hacen que pases de estar conectado a una cosa a desconectar y pasar a otra. Bueno, tipo de herramientas concretas, ¿eh? Yo recomendaría lo de la respiración, pero si no podéis distraer la atención con alguna cosa. Porque claro, una cosa es el ejemplo que tú me dabas y otra es una crisis de ansiedad, por ejemplo. No, o sea, no estamos en el nivel de crisis de ansiedad, ahí ya no nos metemos. Me quedo con esa sensación, son como esas emociones suaves, o sea, no llega a ser una crisis neurótica, sino que es un sentimiento recurrente. Claro, creo que gotita, 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 puede llegar un momento en el que acabes abandonando este mundillo que tanto te puede aportar, pero por no haber sabido gestionar bien esos Si tienes elementos. tiempo de rumiar y de quedarte encallado en la rumiación, te aconsejo que tengamos tiempo para parar, cerrar los ojos, relajar todos los sistemas y bajar esa activación. Es, eh, no te puedo responder de otra forma que no sea esta. Vale, el Pues, recurso de le mando un mensaje de voz a mi entrenador compartiendo mis emociones de ese momento. sí, claro, cualquier expresión emocional, lo que te decía antes de válvula de escape, sí, yo en crisis neuróticas o crisis de ansiedad digo que me llamen. Siempre, yo estoy accesible las 24 horas 7 siempre que puedo en caso de crisis, claro que sí, claro, eso sí, pero por eso te he hecho la diferenciación. Y si ellos te pueden escribir, claro, yo no sé de quién día que te escriban a ti, porque a lo mejor me dices, oye, esto lo tendría que decir yo, pero, Claro, claro, claro. pero sí, cualquier válvula de escape. El fundamento es este, ¿eh? En una crisis, bueno, crisis, en un momento más pico, vamos a distraernos, ¿ok? En un momento más de serenidad y para reflexión, es indispensable hacer esta reflexión o esta introspección, este trabajo con el psicólogo, este trabajo personal de crecimiento personal. Es indispensable. Pero una cosa es una cosa y la otra es otra. Perfecto. Me ha gustado mucho el no tapar las emociones, sino reconocerlas, dejarlas que pasen. eh, y me ha gustado el tema o sea, me gusta mucho la parte de desarrollo personal a través de este bonito mundo de los deportes de desarrollo Sí, es personal. un Se pretexto, puede sí. trabajar una barbaridad, pero tienes que estar en un Sí. entorno o en un nivel de conciencia bastante elevado. Y creo que, repito, que es un mundo que está muy intoxicado por toda esa parte de ego, de comparación, de culpa, es un mundillo que yo sí puedo ayudar a alguien que entrene solo, lo prefiero que entrene en comunidad, en club, en equipo, en grupetas, porque esos ambientes son relativamente muy tóxicos y peligrosos. Y ya te digo, he visto muchísima gente entrar en ese mundillo y salir peor de lo que ha entrado. O sea que, Entrenar en grupo, es decir.
Sí, o sea, formar parte de grupetas o clubes o no, por el Depende hecho del de, grupo, depende por del eso, sí, sí, grupo, sí, siempre. pero Al la final mayoría, depende, claro, creo pero yo. grupos que haya un nivel de conciencia elevado, hay poquitos, o sea, que hay un nivel mm, Bueno, de crecimiento bueno, personal, digamos, desarrollo personal, ya. ahí cuesta un poquito más, pero creo fielmente que los deportes de resistencia se puede trabajar muchísimo el desarrollo personal en los deportes de resistencia con muchísima transferencia a tu día a día, porque no dejan de ser un símil y una exposición a situaciones que te pueden ayudar Pero, muchísimo. Tony, sabemos que somos conscientes, ¿no? De que este compromiso que tienes con el deporte, esa constancia, esa disciplina, como decía, esa tolerancia a la frustración, esa tenacidad, todos estos valores, todas las cualidades personales que las estamos desarrollando y llevar a término, ¿no? Poner en práctica en el deporte como pretexto, pero esto es súper enriquecedor. Y eso hay una transferencia directa en la vida personal y en la vida laboral. Y lo que tú desarrollas como persona, como padre, va a haber transferencia en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, y lo que desarrollas en el trabajo va a tener transferencia también. Por lo tanto, hacer deporte de resistencia, ponerte objetivos, esto es, vamos, ¿qué voy a decir yo que también soy corredor como vosotros? Es fundamental para el desarrollo y el crecimiento personal. Te estás poniendo a prueba y te estás queriendo superar, pero claro, una cosa es hacerlo desde una trascendencia y desde un todo o nada, o hacerlo desde un punto de vista de que es un juego, es una actividad más, es una oportunidad de aprendizaje, de conocer espacios y gente nueva, y eso es lo más bonito. Es que depende cómo entiendas las cosas, cómo te las tomes. Vale, Paul, tenemos que ir cerrando, que si no la gente nos va a odiar. Me falta la última. Necesito que Ujú. seas resumido. Hemos hecho el pre-apuntarse a la competición, y aún va entrando Sí. gente. El proceso, que es el proceso, es un bonito camino y es en el que yo deseo que la gente disfrute y para mí es el momento más importante, el acompañamiento. La guinda del pastel, la prueba. Vamos al diálogo interno post carrera, después de la prueba. Es interesante que nos va a decir cómo hemos interpretado ese contexto. Si, perdón, si después de una carrera tenemos unas emociones desagradables o tenemos un diálogo interno, creo que eh, a no ser que haya pasado algo objetivamente traumático, objetivamente desastroso, no sé, me sale decirlo así, será pues normal, ¿no? Que tengas eso, pero si eso obedece a tu rendimiento, es que a lo mejor hay que escuchar ese diálogo interno, nos va a dar pistas de cómo estamos entendiendo esta competición hemos entendido nuestro desempeño en la competición. Lo repito, dos atletas que se retiran. Uno lo interpreta como una oportunidad y un aprendizaje y otro, y de verdad que es así, ¿eh? Y otro como un fracaso. Y ha sucedido lo mismo. Los puntos de partida eran diferentes o la forma de entenderlo eran diferentes. Por lo tanto, el diálogo interior que tengamos después, si es quietud y calma, será muy saludable. Si no hay diálogo interior y estamos tranquilos y en paz y una sensación de realización, será muy buena, muy bien indicativo. ¿Me permites una anécdota personal? Es un poco feo que ponga anécdotas personales, No, para nada, para nada. pero como soy deportista, a lo mejor puede aportar algo. Espero que aporte algo de valor. Yo he tenido carreras en que el diálogo interior no ha sido bueno y he tenido carreras que no ha existido el diálogo interior. ¿De acuerdo? Me acuerdo una de hace un par de años que me entrevistaron al llegar y me preguntaron, típica pregunta, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? ¿Cómo? Y yo le dije, ahora que me doy cuenta que me lo preguntas, sabes que no he pensado en nada durante la carrera. Y era una maratón y una maratón de montaña, estuve casi 5 horas. Y lo que había pensado durante la carrera estaba íntimamente ligado, y acabamos como hemos empezado, en un pensamiento operativo. No había ego. Había todo el ego del mundo en el sentido de que yo iba a hacer lo mejor posible. Un ego más sano, ¿no? Pero, porque no hay que ser hipócritas. Pero sí que es verdad que no había pensamiento ego y eso quería decir que estaba en sintonía
en lo que estaba sucediendo, mi propósito y cómo lo estaba ejecutando, ¿no? Y el pensamiento era operativo. Y me di cuenta al llegar, porque me lo preguntaron y dije, pues sabes que no he pensado nada en relación a esto. Pero yo he tenido carreras de todos tipos, ¿eh? Y más de más joven. Qué bueno, qué bueno. O sea, el pensamiento operativo ganó ¿Qué al dice el pensar. pensamiento operativo, Tony? Que yo no te he hecho ninguna pregunta. ¿Qué dice el pensamiento operativo? El funcional, pensamiento funcional. En una carrera, ¿qué dice? A los 40 minutos, ¿qué dice? Tienes que Que tienes comer, gel, tienes que que tienes hidratar, tienes que gel, meter el gel. Sí. sí, la pastilla de sales a la hora. ¿Qué dice sobre la percepción del esfuerzo? ¿Cuántas pulsaciones tenemos que ir al principio para optimizar nuestro rendimiento? A quien haga caso de los indicadores externos, lo que sea, ¿no? Pues a esto me refiero, a esto me refiero, a esto me refiero. Mm. O sea, una buena estrategia sería darle mucha caña a la parte operativa, a la atención operativa. Bueno, si el objetivo es hacer lo mejor posible en relación al rendimiento, sí. Si el objetivo es acabar, le puedes decir a esta persona, oye, cuando lleves 1 hora y media o 2 y estés ya en el pico ese tan bonito, párate 30 segundos y agradece ese esfuerzo que has hecho ahí. Coge conciencia de esta perspectiva visual, ese paisaje tan bonito que ves, que ahora diré una anécdota sobre esto, el paisaje bonito. Coge conciencia, párate, invierte 30 segundos de tu crono en coger conciencia de ese pico, porque esa persona no va, o de esas vistas. ¿No? ¿Y sabes por qué? Voy a decir una cosa, Tony, acabo de seguir. ¿Sabes qué es la sensación esa tan agradable cuando ves un paisaje muy bonito? Esa sensación se llama belleza. Y la belleza, la sensación de belleza, es cuando el estímulo es suficientemente bonito para colapsar el ego. ¿Por qué? Porque tu atención se fusiona con el paisaje y tu realidad solo es percepción. Y tu realidad ya no se compone de percepción y ego, sino solo de percepción. Y eso sucede cuando el estímulo es suficientemente bonito para captar toda tu atención. Y esta sensación de bienestar es cuando el ego colapsa. Eso no lo digo yo, eso lo dice uno de los sabios más sabios que he conocido, que es Rupert Spira. Qué bueno, qué bueno. Por lo Vale, o tanto, sea los que no tengáis prisa, y mirad los paisajes si tenéis una montaña. yo lo intento aplicar en los entrenamientos. De vez en cuando hacer una pausa, aunque estés haciendo series o estés subiendo una montaña. ¿Por qué no pararte 30 segundos, un minuto a disfrutar de ese momento? Porque a veces creo que también es eso, si nos pasamos con la parte operativa, pues pensando en los entrenamientos, si me paso con solo mirar el crono, seguir la serie, seguir los ritmos, quizá me estoy perdiendo toda esa parte, ¿no? En términos de rendimiento, el que se dedica a esto, a él en ese momento le interesa eso, ya se da los caprichos entrenando. Pero una competición es un pretexto para vivir muchos tipos de experiencias. Conocer gente, ver un paisaje, ponerte un poco a prueba, aprender a tomártelo más calma si estás cansado, aprender a sufrir, un montón de cosas. Es una experiencia más. Wow, pues. Bueno, chicas, chicos, tenemos que ir cerrando porque si no nos van a cerrar el chiringuito. Si alguien quiere abrir micro, que hable ahora o calle para siempre. No, no le Eh, pongas esta presión, no, 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 de no. que cuesta mucho hablar. No, ya lo sé, suele costar. Eh, Nada, ha sido una sesión muy intensa. Veo que hay mucho abanico también de cosas de las que hablar. Puede ser súper interesante. Me ha Bueno, encantado yo tu soy la primera aportación. vez que estoy contigo y tu comunidad. Deseo muchísimo que os haya gustado y que os haya aportado algo bueno y estaré por aquí siempre que me invitéis. Nada, agradecer a Paul su colaboración. Encontraréis en su proyecto Neurolab, que mola mucho el nombre, relacionando la parte, ahí estás jugando, ¿no? Con la parte casi Neurocognitiva neurocognitiva, y la el app de app ahí, vuelta. la app de vuelta, o sea que muy interesante, muy relacionado con nuestro mundillo. Y nada, agradecer a los que han aguantado aquí 1 hora 45 divagando de psicología y deporte. Por ahí te dicen que muchas gracias, que es súper interesante. Y hay mucho jugo que sacar. De esta sesión se pueden sacar muchísimas cosas. Espero que lo apliquemos todos, que hagamos de vez en cuando un parón, una reflexión, una meditación dedicada a Neurolab.
Pero bueno, es como quitar el foco, relativizar un poquito, ser conscientes de nuestro propósito, nuestro para qué, cuál es nuestro objetivo. Si no está alineado, que lo ha dicho muy bien Paul, si no está alineado lo que hago con lo que realmente me gustaría hacer, me tengo que replantear muchísimas cosas. Y nada, pues lo dejamos aquí, súper agradecido. Y dejamos en el tintero el tema de la motivación, sí o sí, tenemos que hablar de ello. Porque creo que también va muy relacionado con todo eso. Y, y nada, a ver si han dejado alguno más por ahí por el chat. Nada, te agradecen y Yo agradecido de que me dejáis estar un rato con vosotros, vuestra comunidad, y os mando un abrazo súper fuerte y grande. Nos vemos pronto. Pues nada, Paul, gracias por todo. Chao. Familia, nos vemos la semana que viene. Cuidaros. Que no sé ni de qué hablaremos, que Paul nos ha dejado ahí ya. Bueno, ahora hace falta reposar y digerir. Vamos a digerir. Ya se verá diferente en Ya en el para sentido. volver a escuchar todo el episodio y ir apuntando cositas. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a esto, que es mi trabajo, y cuando alguien quiere absorber tanto como has hecho tú, es tendencia a colapsar porque no mucha información. Es para revisar y volver a escuchar y apuntar ideas y apuntar cosas que he dejado en algunas cintas muy, muy interesantes. Pues nada, familia, Un abrazo. abrazo a todos y gracias, Paul. Chao, Chao, chao. chao.